Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión, hoy con Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y además presidente del Parlatino Venezuela. Bienvenido, buenos días, diputado. Gracias por la invitación y buenos días a toda Venezuela. Diputado, el presidente Nicolás Maduro ya firmó el decreto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Muchas preguntas sobre este tema. La primera, ¿qué es la constituyente y estamos en el momento histórico en el que se necesita una constituyente? Bueno, lo primero es que él la bautizó Constituyente Popular, y esa Constituyente Popular es un fraude a esto, es un fraude de la Constitución Nacional, un fraude absoluto. Y lo decimos porque pretende ahora utilizar el recurso de la Constituyente para evitar que en Venezuela se produzca una elección, para evitar que los venezolanos, cada uno de nosotros, podamos decidir el futuro y el destino de la nación. Y decimos que es un fraude de la Constitución porque él ahora pretende desvirtuar lo que también está en la Constitución, que dice que el voto es directo, universal y secreto. Porque él mismo lo ha dicho, que la mitad de esa Asamblea Nacional Constituyente Popular, según su planteamiento, va a ser electa a través de los sectores. Y es como una elección de segundo grado pudiera ser, o una elección donde él mismo lo decida. Es decir, en una elección donde él, incluso perdiendo, que cualquier elección en este momento la va a perder, él las va a ganar. Así que nosotros hemos denunciado claramente que esta asamblea, este intento, este resquicio de la Asamblea Nacional Constituyente Popular, lo que busca es ser un fraude a la Constitución Nacional y sobre todo evitar que sean los venezolanos los que podamos definir con nuestro voto el futuro y el destino de la nación. Esto no es lo que está pidiendo la gente en la calle, la gente no te está pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente Popular, porque el problema aquí no es la Constitución, el problema es tu gobierno, Maduro. El problema es que nosotros lo que estamos pidiendo es utilizar el recurso del voto, que es directo, universal y secreto, para poder avanzar en la construcción de una Venezuela alternativa a la que hoy tenemos. Mientras se lleva esa constituyente, ¿qué pasaría con las elecciones regionales y locales que están pendientes de realizar este año con las presidenciales del 2018? Precisamente el intento de esta asamblea, de este nuevo recurso de la Asamblea Nacional Constituyente Popular, es evitar que se produzcan los procesos electorales, los que están vencidos y los que están pendientes. Y eso, evidentemente, para nosotros no tiene ningún sentido. Para la Mesa de la Unidad Democrática, lo que hemos apostado siempre, y dentro de las 4 condiciones que hemos colocado en la calle desde los últimos 30 días, ha sido la necesidad de un programa electoral completo e integral que permita a los venezolanos tener claramente visión de hacia dónde van y qué es lo que se tiene que escoger. ¿Y qué va a hacer la oposición ante esta convocatoria al poder constituyente originario y popular, como dijo el presidente? Mira, seguir denunciando que esto es un fraude de la Constitución, seguir denunciando que esto es una triquiñuela utilizada por el poder a través de buscar resquicios en la Constitución para tratar de evitar que aquí se produzca un proceso electoral, para tratar de evitar que aquí se produzca un cambio democrático en este país, para tratar de evitar que la mayoría contundente de un pueblo se pueda expresar. Porque la gran verdad es que es imposible pensar hoy que con menos de 20% de la población tú vas entonces a avanzar en construir la Constitución para todos. Es decir, está fortaleciendo el error. Todo lo que ha planteado hasta ahora Nicolás Maduro, lo que hemos visto en cadena nacional, que por cierto no sabemos bien de qué se tratan las bases comerciales, habrá que esperarlas, lo que llegue al CNE, pero todo lo que ha planteado es el fortalecimiento de un esquema y de un modelo que hoy no funciona para nada y que hoy es precisamente la que nos ha llevado a todos los venezolanos a las calles a pedir un cambio. Diputado, el anuncio del aumento salarial de 60% que lleva el sueldo mínimo de 40.638 a 65.021 bolívares, el boleto de alimentación a 135.000 y el salario integral entonces a 200.000 bolívares al mes. ¿El hecho de tener más dinero en el bolsillo va a hacer que los venezolanos tengan mayor capacidad de compra? Está totalmente demostrado que estos aumentos de salario, estos aumentos de cestatique, de salario y el salario integral en términos generales, está demostrado en el último año y medio que si eso no viene acompañado de una política económica racional y de cambios estructurales, no sirve para nada. Yo quiero preguntarle a los venezolanos cuánto cuesta un kilo de pollo, cuánto cuesta un kilo de carne, si le alcanza efectivamente 200 o 300 mil bolívares para comprar la canasta básica que está por el orden de los más de los 800 mil bolívares. Es decir, no importa cuánto subas, porque la inflación siempre le está ganando la carrera a los sueldos y salarios de los venezolanos. Y le está ganando la carrera porque este es un modelo que económicamente, como también social y políticamente, es un modelo inviable, un modelo que tiene profundas distorsiones y que no se van a resolver simplemente porque él venga y siga aumentando el sueldo. En la medida que él siga aumentando los sueldos, el gobierno siga aumentando el sueldo, en esa misma medida los precios de los alimentos y de todos los bienes y servicios siguen aumentando. Ahora toma una medida mayor, que es el congelamiento de precios. Es decir, a la distorsión le aplica más distorsión.
O sea, tú no se puede tapar el sol con un dedo de la difícil crisis que vivimos económicamente. Entonces tú no puedes aumentar el sueldo y congelar los precios porque es tratar de crear una fantasía que todos los venezolanos sabemos que no existe. Que todos los venezolanos cuando vamos al mercado sabemos que no existe. Y todos los venezolanos cuando nos pagan los sueldos y salarios, bueno, en el caso de los diputados no, porque vamos a cumplir un año sin cobrar ni un bolívar, pero el resto de los venezolanos saben cómo se les disuelve los sueldos y salarios en 2 o 3 días. Ajá, y desde el punto de vista del empleador, del patrono, ¿qué consecuencias va a traer esto para el sector público, para gobernaciones, alcaldías, para el mismo gobierno nacional y también para las empresas privadas? Mira, ya ha habido un pronunciamiento de todos los sectores privados. Han dicho que estas medidas, lo que te estoy diciendo, esas medidas, si no vienen acompañadas de un programa general de reforma económica, evidentemente lo que provocan es más desempleo, mayor crisis en el sistema productivo privado, que ya está en una crisis terrible. Más del 50% de la capacidad productiva está sin uso en Venezuela y eso evidentemente, ya lo dijeron tanto Fedecámaras como Fedindustria y otros tantos, han dicho que esto es un golpe muy duro para la economía y el sector público. Mira, todavía aquí hay alcaldías, hay gobernaciones que ni siquiera han podido pagar el 20 o el 30% de aumento de salario de hace un año y medio. Es la gran verdad. Entonces, mira, todo esto, que son medidas que yo califico como desesperadas, no ayudan, sino que más bien agravan la situación económica que tiene el país en medio de una crisis, que ya le hemos hablado, que tratan de resolverla con una Asamblea Nacional Constituyente Popular, que en todos los casos sigue siendo un fraude y sigue siendo un engaño, una mentira, frente a la difícil crisis que estamos viendo los venezolanos. ¿Qué balance hace de las movilizaciones o el intento de movilizaciones que convocó la oposición para el día de ayer, 1 de mayo? La nota distintiva pareciera ser que no solo no las dejaron llegar a destino, sino que evitaron que salieran de los puntos de concentración. Nuevamente uso de gas lacrimógeno para dispersar en varios sectores, en la Cotamila, en Montalbán, y resultaron heridas varias personas, pero entre ellas el diputado José Manuel Olivares. Sí, no solamente el diputado José Manuel Olivares, ayer pudimos ver gran cantidad de personas que resultaron heridas. Ahora, el balance de estos 30 días es, en principio, reconocer que hay un pueblo venezolano mayoritario que está de frente a buscar una solución al conflicto que está está atravesando el país. En segundo lugar, que hemos logrado unir la agenda política con la agenda social, y esa agenda se funda en la calle, se establece en la calle, y eso ha permitido que hoy dirigentes políticos, los factores de la unidad y los ciudadanos podamos estar en conjunto trabajando por un cambio a través de una agenda muy concreta, que ese es el tercer objetivo. Hoy tenemos una agenda clara, que son los 4 puntos que hemos planteado desde el primer momento: canal humanitario, elecciones, reconocimiento de la Asamblea y, por supuesto, la necesidad de que todos los venezolanos podamos tener aquí un camino, una forma de resolver la crisis que tenemos en este momento. Aprovechando que usted preside el Parlatino Venezuela, su apreciación sobre el foco internacional dirigido hacia Venezuela, ese pronunciamiento del Papa Francisco reconociendo crisis humanitaria, pidiendo el cese de la violencia a los 8 países que se plegaron a ese pronunciamiento, la canciller que insiste en el tema del injerencismo, el inicio de salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, el pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU diciendo que funcionarios quieren venir a verificar in situ la situación de derechos fundamentales en Venezuela y no se los permiten. Da cuenta que no se puede tapar el sol con un dedo. El gobierno o el poder no puede tapar el sol con un dedo. El mundo lo sabe, el mundo está ocupado y preocupado de lo que pasa en Venezuela. Hay violación de derechos humanos, no hay libertad de expresión, no hay una clara división de los poderes públicos, hay una arremetida enorme contra la Asamblea Nacional. Todos nosotros lo hemos denunciado, aquí hay una ruptura del orden constitucional y el mundo está, repito, preocupado y ocupado de eso. El error histórico más importante en materia de política exterior ha sido esta salida o denuncia a la Organización de Estados Americanos. Una denuncia que será efectiva dentro de 2 años y que en el marco de la Constitución es casi que imposible hacerla, pero es un error histórico. Hoy se supone que estaban convocando la CELAC, ya más de 8 naciones han dicho que no van a asistir y 8 naciones de peso en toda la región, y esto da cuenta de que el gobierno o el poder en Venezuela está atravesando por un aislamiento regional importante, y eso es producto de que todo el mundo tiene claro que en Venezuela hay una crisis, y esa crisis es humanitaria, es económica, es política, es social y es de democracia también. La agenda para hoy, ¿cuál es? Mira, la agenda, hoy vamos a tener una sesión de la Asamblea Nacional, sesión donde vamos a aprobar varios proyectos de acuerdo. Uno de ellos tiene que ver con el uso indiscriminado y la violencia que se ha visto en represión en las distintas manifestaciones que hemos hecho durante todos estos días. Evidentemente vamos a tocar el tema de este fraude, te repito, este fraude de la Constitución, que significa esta idea de la Asamblea Nacional Constituyente Popular, y vamos a aclarar
los puntos que hasta ahora conocemos de por qué eso es un fraude, de por qué realmente nosotros, los que creemos en un cambio, tenemos que continuar en una agenda de lucha que nos permita avanzar en los 4 puntos, te repito, que siempre hemos planteado. Y que esto es un factor distractivo que trata de evitar elecciones, que trata de evitar que los venezolanos puedan tener el poder de decisión a través del voto, que destruye en cierta medida la figura del voto universal directo y secreto, y que además aísla mucho más al país y genera más crisis de la que ya hoy tenemos. Diputado, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Así despedimos entrevista a Venevisión con Algen Medina, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en representación del Estado Bolívar, además presidente del Parlamento Latinoamericano Venezuela.